al día de hoy a la asignatura de cuidados del niño, niña y adolescente. Para iniciar las actividades de esta semana, de esta clase en realidad como siempre, vamos a revisar previamente lo que está planificado realizar, ¿cierto? Y vamos a entender un poco. Nosotros, si recuerdan, esta clase que está puesta aquí, que eran las patologías del sistema musculoesquelético, donde vimos fracturas, esguinces, etcétera, es la que habíamos realizado el día jueves. ¿Se acuerdan? Hicimos eso y después hicimos la prueba. Esa clase de patología musculoesquelética es la que reemplazaba la del día lunes, que fue feriado. Por eso en esta semana solamente estamos teniendo la clase que es de alteraciones neurológicas, ¿ya? Que es la que vamos a revisar ahora. Hay unos videos de apoyo acá para que ustedes vayan revisando y vayan entendiendo mejor los conceptos, porque obviamente la idea no es solamente que usted memorice, ¿verdad? Sino que sea capaz de comprender, asociar, entender. Como todas las clases, está puesta en el aula la fecha y la hora en la que nos vamos a conectar, así como el enlace. Por ese enlace ingresé yo, así que tengo absoluta y plena seguridad de que eso está funcionando. En relación a las evaluaciones sumativas, me parece que las calificaciones yo ya las subí en el aula, si mal no recuerdo, es así. Y decirles que, sí, de hecho las subí. Tengo registradas las personas que deben prueba. Vamos a conversar con las personas que realizan la asignatura de control de cuidados del niño, niña y adolescente, para ver la fecha en la que se realizan las pruebas recuperativas. Le tomamos a todos los estudiantes el mismo día las recuperativas, ¿ya? Les voy a enviar mediante un correo la información para que ustedes sepan también. Nadie les va a abandonar, ¿ya? Ya. Listo. Ok. Voy a apagar mi cámara porque me doy cuenta que me lagueo mucho más así, ¿ya? Todo lo que entre, todas las temáticas que se abordan en clase siempre ingresan en las pruebas, ¿ya? Lo esperable es eso, siempre, ¿ya? Todas las materias que nosotros pasamos entran en las pruebas. La evaluación número 4 está programada para ya la próxima clase, ¿cierto? Entonces es importante que esta información que ustedes ven ahora la puedan estudiar y la puedan repasar, porque eso finalmente igual va a ingresar después. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Están despiertos? ¿Dónde están las mujeres solteras? Las mujeres Sí, profe, no me lo pierdo. Ya, muy bien. No quiero a nadie durmiendo aunque mi voz sea pausada y tranquila. Lo que nunca sucede. Pero como estoy ronca, puede ser que de pronto les dé sueño. No se duerman. Vamos a partir entonces con las patologías y alteraciones del sistema neurológico y sensorial. Un poco a modo de introducción, esta es la última unidad que nosotros vamos a observar dentro de la asignatura, y es una unidad que contiene bastante información, es información más o menos densa, y es importante por eso mismo que ustedes en lo posible vayan tomando sus apuntes y vayan poniendo mucha atención en lo que se les van dando los ejemplos, ¿ya? Tengo. Gracias, mamita, muy amable. Como aprendizaje esperado está reconocer las principales patologías agudas del sistema neurológico y sensorial, y reconocer signos y síntomas de principales patologías agudas y crónicas del sistema neurológico y sensorial. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar en esta clase? El tema es la epilepsia, daño orgánico y cerebral, signos y síntomas, y cuidado de enfermedad. Entonces, para iniciar con lo que es la epilepsia, nosotros vamos a definir la epilepsia como un trastorno que va a tener su origen a nivel cerebral. Hay una predisposición o una tendencia a tener crisis de tipo convulsivas, y para que sea considerado como epilepsia,
debieran ser separadas por más de 24 horas y no debieran ser provocadas. Quiero que ustedes comprendan esto como concepto. Cuando una persona tiene una crisis convulsiva, esto se debe principalmente a que hay una alteración en la transmisión de la electricidad entre las neuronas. Imagínense ustedes que están en la orilla del mar y las olas de la orilla del mar llegan hacia sus pies sin ningún problema, todas suavecitas. Siempre llegan parejitas, como una taza de leche hasta el mar. ¿Qué pasaría si entre medio de ese mar tranquilo que se va rompiendo las suavecitos en sus pies, yo pusiera un par de rocas o pusiera cualquier tipo de interferencia en el trayecto del agua? ¿Se mantendría igual el oleaje o cambiaría? No, cambia su curso. Exactamente. Y así mismo pasa con la conducción de las corrientes eléctricas a nivel de las neuronas. Nosotros tenemos paso de energías eléctricas que van pasándose de las células cerebrales de un lado a otro. Y esta energía eléctrica, cuando pasa o hace comunicación con las dendritas de la otra neurona, van haciendo el paso de una información que posteriormente se traduce o se descifra a nivel cerebral para entender el sonido, el tacto, los olfatos, las palabras, todo con lo que usted convive diariamente, sus procesos de pensamiento funcionan así. Corrientes eléctricas que se pasan de un lado para otro, que luego son descifradas e interpretadas de la manera en que usted las ve. ¿Ya? En condiciones normales la información se pasa súper bien. Pero ¿qué pasa cuando tienes una interrupción en cualquiera de las porciones de la neurona o en cualquier momento del cerebro y no logras que la energía eléctrica pase adecuadamente de una neurona a otra? Lo que vas a tener entonces va a ser una información que vas a recepcionar de forma errada. ¿Les parece lógico, no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. En ese caso, esta información errada que se pasa entre neuronas y neuronas y la interpretación que se realiza de ella son lo que van generando las crisis convulsivas. Ahora bien, quiero que ustedes entiendan que las crisis convulsivas al producirse, ¿verdad? Al traspasar esta energía de forma errada, de forma errática por el cerebro, genera o se traduce en uno de los tipos de convulsiones que son las convulsiones tónico-clónicas, contracciones violentas de los músculos, se contraen y se relajan de forma rápida, ¿verdad? Y esta acción de las neuronas que se pasó de esta manera y que generó esta descarga y que generó estas contracciones musculares, llega un momento en que cesa de producirse esta información. Pero las neuronas están hiperexcitadas, están como así, ¡ah! ¿Okay? Están como que pasó demasiada energía. Y como están con este grado de excitabilidad tan elevado, es muy sencillo que de la nada se genere o se gatille una crisis convulsiva. ¿Por qué les digo esto? Porque es súper importante cuando nosotros vemos a un individuo que tuvo una convulsión y después paró esa convulsión, que estemos atentos, porque es muy probable que esa convulsión vuelva a ocurrir. Y es por esa razón también que le dicen a usted que requiere al menos 2 crisis separadas por más de 24 horas, porque de esa forma nosotros podemos diferenciar o separar esta crisis convulsiva que tuvimos recién, esta sobrecarga eléctrica que hubo en el cerebro, de la convulsión siguiente que pasó un día después. 24 horas después es muy poco probable que ese cerebro siga haciendo, ¿cierto? Siga teniendo estas contracciones extrañas o estos traspasos exagerados de información. Para que sea epilepsia tiene que tener un diagnóstico asociado a un estudio de electroencefalograma, tenemos que tener historiales clínicos de recurrencia y para que se pueda detectar o diagnosticar como epilepsia, tenemos que descartar cualquier otra causa que pueda estar generando la convulsión. Porque una convulsión, estas contracciones involuntarias, violentas que se generan en la musculatura, no solamente se van a generar producto de el traspaso eléctrico anómalo por una condición permanente, sino que pueden haber circunstancias puntuales. Usted va caminando por la calle, ¡pah!, lo atropellan, se golpea la cabeza. La conducción eléctrica en el golpe puede variar, ¿cierto? Puede que producto del golpe que usted se pegó en la cabeza,
el cerebro por dentro se azotó contra el cráneo, ¿verdad? Se comenzó a inflamar algo o perdió un poco de sangre en alguna porción del cerebro, y eso fue generando que la conducción eléctrica, nuestro mar en calma, ya no esté en calma, sino que tenga intromisiones o tenga alteraciones en su curso, ¿sí? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando hay usuarios que están con una glicemia baja, ¿sí? Al haber una hipoglicemia, es muy fácil que el individuo también pueda ir generando crisis convulsiva. Hay una alteración a nivel de glucosa que está llegando al cerebro, este cerebro no está funcionando de la forma correcta, puede mandar informaciones erradas entre neuronas o interpretar mal la información. Si hay, por ejemplo, también una meningitis o una infección en general del sistema nervioso central, nosotros podríamos esperar de que haya una falla en el funcionamiento aquí de la CPU. Piensen ustedes que en cualquier circunstancia en la que el cerebro no esté funcionando de la forma correcta, de la forma adecuada, de la forma normal, podemos tener más riesgo de desarrollar crisis Profe, convulsivas. Dígame. o sea que si la persona tiene una septicemia, igual puede tener una convulsión. ¿Sí? Por fiebre también. Mm, ya, profe. ¿Sí? Con un traumatismo también. ¿Se le puede alterar el funcionamiento cerebral? Ya, sí, Entonces sí. ya, profe, gracias. Y por eso es importante hacer la diferenciación entre una epilepsia y las crisis convulsivas. Una epilepsia es una patología crónica, inicia y no termina jamás. No está condicionada por un cuadro de ahora, actualmente. No está condicionada porque ahora me pegué en la cabeza, tengo el cerebro inflamado, pero se me va a desinflamar y va a estar bien. Si es epilepsia, es para toda la vida. ¿Ya? No está condicionada ni por el uso de medicamentos, ni por hipoglicemia, o por traumas, o por infecciones, o por enfermedades. Es la enfermedad que se produce por la razón que sea, pero es de forma crónica. ¿Ya? Las causas de la epilepsia, aquí están. Es posible que exista más de una causa, se distinguen 6 categorías. Causas estructurales, es decir, a nivel cerebral, hay algo en su estructura o en su forma, ¿verdad?, que está generando que exista esta prominencia o esta alteración en el paso de información entre neurona y neurona. Pueden haber predisponentes genéticos, causa genética, madre epiléptica, padre epiléptico, tan, altamente probable que el hijo sea epiléptico. Abuela epiléptica, hija epiléptica, nieta epiléptica. Causas infecciosas que puedan generar un daño permanente en el organismo y que terminen produciendo de forma crónica una epilepsia. Metabólicas, hipoglicemias mantenidas en el tiempo, alteraciones, no sé, funcionamientos hormonales tal vez, que están en el tiempo y que van generando efectivamente este daño permanente. Inmunes y también causa desconocida, factor mala cueva. Nosotros podríamos clasificar las epilepsias, las crisis epilépticas, en este caso, las crisis, la forma en cómo se genera la convulsión, podemos clasificarlas según si son focales o si son generalizadas. Aquí hay solamente 2, déjeme revisar si está la tercera. No, ya, ok. Tenemos las crisis epilépticas de tipo focales, que van a afectar específicamente a un grupo, a un foco. Está enfocada en un puro grupo de células cerebrales, que son las que se están dañando, las que están dañadas. ¿Sí? Estas crisis focales pueden no tener afectación del nivel de conciencia o pueden ser con afectación del nivel de conciencia. ¿Qué hace referencia a esto? Cuando son crisis focales simples, la persona va a tener esta crisis epiléptica, ¿verdad? Y puede que pierda la conciencia, que quede ahí después del rato, un rato inconsciente, o puede que no lo haga. Cuando son simples, en el foco, no sé, se generó el estímulo en un solo lado del cerebro que generó una crisis convulsiva, una convulsión, y la persona terminó y como que fue allá listo, pasó, no hubo nada más. Eso fue simple. Son complejas cuando implican que después de la convulsión quedó ahí, inconsciente un rato, y después volvió en sí. ¿Se entiende? Hablamos de focales en el cerebro, solamente una parte del cerebro, una parte de la neurona
es la que se ve afectada y la que está generando la crisis convulsiva. Focal, foco, un solo lugar. El foco del cerebro, el lugar del cerebro en ese espacio es donde está. Tenemos también como clasificación de crisis epiléptica las epilepsias generalizadas, que en este caso las crisis epilépticas generalizadas afectan en 2, 3, 4, 5 partes simultáneas del cerebro, ¿ya? Se afecta en forma general, no porque esté todo el cerebro involucrado, sino porque hay distintos focos, pero son en el mismo momento se genera el estímulo. Por lo tanto, en el momento en que hay una crisis aquí, está también la crisis acá y está la crisis acá. Se generaliza, afecta a todo el cerebro en general. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Cierran la puerta porque si no... Dentro de las crisis generalizadas, tenemos las crisis motoras, que son aquellas que van a afectar todas o alguna parte del organismo, ¿ya? Tenemos dentro de las motoras las mioclónicas, en el que hay un aumento del tono muscular con sacudida. ¿Han fijado las típicas convulsiones que muestran en la tele? Como que convulsionan así como pescado, y les tirita la cabeza y rebotan contra el suelo y se les mueven los brazos. Contraen y relajan de forma involuntaria los músculos de forma violenta. Esa es una mioclonía, ¿ya? Están los músculos mioclónicos. Hay una contracción muscular. Aumenta el tono muscular con sacudida. En el caso de las convulsiones motoras de tipo atónicas, la persona pierde un tono muscular, queda tirado al suelo y tú le levantas la mano y se le cae. No hay respuesta motora. Están las convulsiones generalizadas motoras de tipo clónicas, en las que hay sacudidas repetidas, y están las tónicas, que hay un aumento del tono muscular, pero ese es mantenido. O sea, mientras en las clónicas tienes una sacudida repetida, ¿verdad? En las convulsiones motoras tónicas hay un aumento del tono muscular que ha enganchado, que ha como agarrotado. Sí, tieso, ¿se entiende? Sí, profe, por lo profe. menos yo entiendo. Y en el caso de las convulsiones clasificadas como generalizadas de tipo no motoras, están las ausencias. ¿Cachado cuando alguien se queda pegado? Sí. Como la garrotera del chavo, Como profe. oídos. Así. Te quedaste pegado con la garrotera del chavo. Ahí quedó. No se quedan ahí y se van. Por eso se llaman ausencias, porque la persona no está reaccionando, está ahí quieta. El cerebro está teniendo una convulsión o una alteración o una anomalía en su descarga eléctrica cerebral normal, pero no se expresa físicamente con contracciones, con sacudidas, con relajo, simplemente está ahí. Por eso son no motoras, no motoras, ¿ya? Hasta aquí se comprende, chiquillos. Ay, Dios. Pues está un poco más complejo. Sí, profeta. Claro. Ya. Si tienen dudas, ustedes saben qué me tienen que decir, ¿verdad? Porque si no, pues ni modo que puedo ayudar. Ya. Ahí tenemos un ejemplo. Fase tónica, tal como decía acá, tónico, aumento del tono muscular. Que, y eso, como un niño cuando está con garrotera, ¿cachado? Que se echa para atrás. ¡Guau! Y se quedan como echados para atrás y tiesos haciendo garrotera. Ya, eso es. Y la fase clónica presentan sacudidas violentas de alguna parte. Y ojo, aquí es donde nosotros también podríamos decir una convulsión generalizada, de tipo, por ejemplo, mioclónicas o tonicoclónicas, una convulsión mioclónica, puede haber un aumento del tono muscular con sacudida y puede ser un foco complejo, o sea, se va a, perdón, no generalizada, generalizada mioclónica va a haberse afectado todo el cuerpo. Pero nosotros también podríamos tener, por ejemplo, dentro de las convulsiones, solamente una parte del cerebro y no necesariamente todo. Nosotros podríamos ver, por ejemplo, que hay convulsiones
clónicas, hay sacudidas repetidas, pero son solamente de una extremidad, o de las dos extremidades, o del ojo, o se le va el ojo para el lado, está teniendo una convulsión y nadie se da cuenta, ¿ya? Uno puede tener convulsiones de este tipo, que aquí salen solo como generalizadas, como que es para todo el cuerpo, pero puedes tener partes del cuerpo, es decir, que sean focales, ¿cierto? Y que sean en localizadas partes del cuerpo. Bueno, Profe, yo vi dígame. un video donde un enfermero así explicaba que si una persona tenía o sea, tenía una convulsión, había que dejarlo que convulsionara y después de eso, ya que terminaba la convulsión, ponerlo así a un lado En posición de seguridad. supino lateral. De lado, ¿sí? Sí, profe. Y Así proteger es, la cabeza. así es. Cuando una persona está convulsionando, lo que menos hay que hacer es tratar de sujetarla, porque como los músculos están contrayéndose de forma muy violenta, si usted ejerce una contrafuerza sobre ese músculo, sobre ese hueso, el hueso puede terminar quebrándose. ¿Sabían ustedes eso? Entonces, no hay que, ay, pues sí, me perdí ahí. No hay que hacer sujeción del individuo. Lo ideal sería posicionar algo debajo de la cabeza para evitar que se la golpee. Si es posible, si fuera posible, evitar que se muerda la lengua. Si es que fuera posible, posicionarlo de lado. Pero hasta ahí. No debiéramos realizar ninguna otra actividad más. Ya. El diagnóstico de la epilepsia, como les había comentado, basándose en la anamnesis completa, evidenciar si el niño había tenido antecedentes de convulsiones previas, madre, padre, abuelo, algún antecedente familiar respecto de eso, ¿ya? Además de un electroencefalograma, que como ustedes ven aquí son derivaciones que se ubican en posiciones específicas de la cabeza por fuera, ¿verdad? Y van haciendo una lectura de la actividad eléctrica que se va generando a nivel cerebral. Y va haciendo esta monitorización, por ejemplo, frente a deprivación de sueño. Le dicen no duerman 24 horas y después lo trae. No deje que se duerma en la noche y lo trae. Como el cuerpo está cansado, está utilizando una mayor cantidad de energía, ¿verdad? Y está esperando su momento de descanso. Entonces, al sobreexigir o al forzar un poco más el cerebro, tenemos más oportunidades de presentar o de evidenciar cómo es el funcionamiento de la actividad eléctrica cerebral. El tratamiento está asociado principalmente hacia estabilizadores de membrana, hacia fármacos que disminuyen o que le hacen, en el fondo es como, le hacen tranquilízate, hermano, tranquilizan a la neurona, ¿ya? La idea es que mediante estos fármacos nosotros podamos estabilizar o disminuir la presencia de la excitabilidad de la neurona, ¿ya? Son anticonvulsivos y estabilizadores. De esa manera van realizando su acción de evitar la convulsión, de ir bajándole la reacción o disminuyendo la respuesta a estímulo que tengan las neuronas. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Se entiende epilepsia? ¿Tienen alguna duda? No, profe, Sí todo se bien. entiende, No, profe. profe. Quedó Ya. súper claro. Genial, súper. Yo creo que en la medida que uno entiende cómo funciona el sistema o cuál es la fisiopatología, cómo es que se originan los problemas, uno puede influir mucho, o sea, uno puede deducir muy bien cuáles podrían ser las actividades o cómo se podrían detener ciertas circunstancias, ¿cierto? Vamos a ver otro tema que es el daño orgánico cerebral. Cuando nosotros hablamos de un daño orgánico cerebral, estamos hablando de un daño que se está generando específicamente a nivel cerebral, como su nombre lo indica. El daño orgánico cerebral puede deberse a muchas causas, ¿ya? Cualquiera de estas que lleve a una disfunción o una alteración del correcto funcionamiento del cerebro va a ser un daño cerebral, ¿ya? Dentro de estos daños que se pueden encontrar está la parálisis cerebral, que, como su nombre lo indica, ¿sí?, es un trastorno del desarrollo, de la postura y el movimiento, que condiciona la limitación de una actividad y es secundaria a una agresión no progresiva a un cerebro inmaduro.
dicho de una forma un poco más entendible, tal vez, una parálisis cerebral implica que hay estímulos que no están siendo recibidos o interpretados por una parte del cerebro porque este no está funcionando, no está pescando, no está trabajando, ya sea porque, no sé, durante su periodo de gestación, por ejemplo, en el útero, estuvo expuesto a sustancias químicas, a accidentes, a, no sé, rompimientos tempranos de membrana, falta de oxígeno, etcétera. ¿Ya? Hay un daño que se generó, hay una parte del cerebro que no ¿Profe? está funcionando. Dígame. Las drogas igual lo pueden afectar, ¿cierto? Sí, absolutamente sí. Sí, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo. Sí, Ya, profe. cuando están dentro de la guatita de la mamá y se está formando recién el embrión, hay partes mucho más delicadas, obviamente, que otras en la formación, y entre ellas está lo del cerebro. Entonces, cuando hay consumo de drogas, hay una disminución del aporte de oxígeno para la creación de esto, o las mismas sustancias interfieren en el desarrollo normal del feto, en este caso. ¿Ya? Hay un desarrollo cerebral entonces que es de tipo anormal y que normalmente se presenta antes del nacimiento. Esta parálisis cerebral, ustedes pueden haber visto muchas imágenes, sobre todo, por ejemplo, cuando no se presenta en la Teletón o uno googlea y ve que hay alteraciones o posturas que son anómalas en el cuerpo de los niños. Ve que los bracitos están, por ejemplo, encogidos, no sé, se ve los bracitos que están más cortitos, las manitos en posturas que no son las habituales, ¿verdad? Las piernas flectadas. Son posturas anómalas que se van adquiriendo y que también tienen que ver con esta parálisis cerebral que se genera en el niño. ¿Cuáles son las causas y los factores de riesgo? Hay muchas. Hay causas congénitas, es decir, durante el embarazo. Hay causas genéticas. Estuvo durante todo el embarazo un embarazo normal, pero tenía la predisposición genética a desarrollar alguna alteración o daño cerebral. De tipo inflamatoria también puede ser, cuando hay procesos, por ejemplo, como, no sé, una meningitis que no se trató de forma adecuada, o que a pesar de tratarse de forma adecuada quedó secuelada, que es un 80% de los casos cuando son meningitis bacterianas, dejan un daño permanente en el cerebro. Causas infecciosas, lo mismo. Anóxica por falta de oxígeno, hipoxia severa, ¿verdad? Pueden haber daños orgánicos de tipo traumático, se golpeó la cabeza, no sé, se le ocurrió tirarse un piquero de cabeza, ya, suacatepam, estos niñitos que les gusta correr a la orilla de la piscina, se resbalan y se golpean, accidentes de tránsito, atropellos, etc. Y también pueden haber daños orgánicos secundarios a alteraciones metabólicas. Mire, y si se fijan acá, la lesión, el origen de la lesión se clasifica principalmente, la mayor frecuencia que hay es en origen prenatal, o sea, cuando están en la guatita de la mamá. O sea, la lesión que se puede generar se puede clasificar y principalmente en el origen prenatal, cuando está en la guatita de la mamá, es cuando se presenta la mayor cantidad de lesiones que se pueden generar en el... ¿Se entiende? ¿Se entendió? Estuvo enredado. Dicho de otra forma, la lesión se pudo originar principalmente cuando están dentro de la guatita de la mamá, en prenatal. Le siguen las causas de postnatal y también en el momento del parto. ¿Cuáles son los factores prenatales? Cuando son maternos, enfermedades autoinmunes, preeclampsia, aumentos de la presión arterial por sobre los valores normales, infecciones intrauterinas, trauma materno, uso de tóxicos, incluidas las drogas dentro de ella, y una disfunción de la glándula tiroides. En ese caso, Cita Paulina dice, mi hermana en su embarazo le dio una parálisis facial. ¿Eso es lo mismo que parálisis cerebral? No. La parálisis facial tiene que ver con la alteración en el funcionamiento muscular de algunos de los músculos de la cara y que pueden tener su origen en alzas de presión, en momentos de estrés, en infecciones, alteraciones de músculo trigémino, ¿ya? No es lo mismo. Ambas son parálisis, pero tienen distinta etiología. Gracias, profe. De nada. Pueden haber también factores de tipo placentarios,
cuando tenemos alteraciones en, como su nombre lo indica, placenta, embolias sistémicas o cerebrales que se van a ir generando, cambios vasculares crónicos dentro de la placenta o infecciones de frentón. Y también pueden haber como factores prenatales los que son de tipo fetales, es decir, en el feto, que hay una gestación múltiple, más de un bebé dentro del útero. El RCIU, me pilló la sigla, retardo en el crecimiento intrauterino, ahí está bien, gracias Marcela. Traumas intrauterinos, malformaciones, pueden deberse infecciones congénitas, por ejemplo, como la sífilis, genéticas y cromosómicas. Y dentro de los factores perinatales, es decir, en el momento en el que están naciendo, dentro del parto, debido a una prematurez, por hipoglicemia, que se mantiene en el tiempo, es decir, la guagüita tiene una baja de azúcar en la sangre, por asfixia perinatal, encefalopatía hipoxicoisquémica. La asfixia perinatal puede ser también, por ejemplo, por un enrollado del cordón, ¿cierto? La fiebre materna durante el parto y traumas. Otro factor perinatal puede ser asociado al recién nacido, en el momento mismo que nace, que haya una infección del sistema nervioso central o que haya una infección sistémica, hipoglicemias mantenidas también, que haya una hipercoagulabilidad, hay un traspaso de sangre tal vez mayor desde la madre hacia el niño a través del cordón umbilical, que aporta mayor cantidad no solo de glóbulos rojos, sino también de blancos y de plaquetas, por ejemplo. Y la ECMO, que tiene que ver con la circulación extracorpórea, y cirugías cardíacas. Y dentro de los factores postnatales, infecciones, después de que nació le dio una meningitis o una encefalitis, que haya tenido un trauma craneal, que haya tenido estatus convulsivo o presencia de convulsiones transitorias, que haya tenido un paro cardiorrespiratorio, intoxicaciones por algún motivo o algún elemento, la muerte súbita abordada, dice casi ahogamiento. Imagino que debe ser como lo que uno reconoce como parte de la apnea, por ejemplo, una apnea mantenida en el tiempo que genera una muerte súbita, y por deshidratación grave. Esos podrían ser los factores que podrían influir en un daño orgánico cerebral. Hasta aquí. Daño orgánico, ¿se entienden, chiquillos, a lo que hablamos? Sí, profe. Sí, profe. Yo sé que es difícil que uno pueda aprenderse las cuestiones al tiro, porque necesitan procesar la información y volver a revisar. Porque cuando uno escucha todo le parece lógico, pero necesita volver a leer y volver a entender. Pero yo les pregunto si se entiende, porque de repente, no sé, pues hizo falta un ejemplito más, o una palabra como que no me cuadró, y visto desde ese punto de vista, si a ustedes les queda duda, es importante que me lo indiquen, ¿ya? Signos y síntomas que nosotros vamos a ver aquí. Tendrían que ser los signos y síntomas de alteraciones del sistema neurológico. Signos y síntomas de que hay una alteración en el sistema neurológico. Las convulsiones, obvio, yo creo que es una expresión clara de que puede haber alguna alteración a nivel cerebral. No hay duda de aquello, ¿cierto? Retraso del desarrollo psicomotor también es un signo que uno puede observar. ¿Se acuerdan cuando veíamos las pautas de desarrollo psicomotor? En algún momento lo vimos, ¿cierto? Sí, profe. Ya. ¿Era bien. sobre el APGAR o no? El APGAR es el del nacimiento, pero también es uno de los elementos que uno puede ver ahí, pero en ese caso el APGAR es una de las formas de poder evaluar, más que el desarrollo psicomotor, alteraciones neurológicas. El desarrollo psicomotor que está retrasado o que tiene una alteración es un signo de que a nivel neurológico puede haber algún compromiso. Y uno puede evidenciarlo, por ejemplo, cuando aplica las pautas breves, el EEDP, ¿cierto? Cuando son más chiquititos, o incluso el TEPSI cuando son un poquito más grandes. Las hipotonías... Ese profe era el ¿Ah? TEPSI. ¿Era el TEPSI o no? El TEPSI, very good. El TEPSI desde los 2 hasta los 5 años, 11 meses, 29 días. Muy bien, súper. Y otros signos y síntomas que nosotros podríamos observar entre muchos otros, están las hipotonías, es decir, bajo tono, tonía, tono muscular, a eso se referencia, ¿ya? Hipo, bajo, bajo tono muscular, hiper, más alto de tonías, más tono muscular, el tono muscular mayor, más denso, más intenso. Ya, como signos y síntomas, entonces, nosotros en las convulsiones, vimos arriba, nosotros habíamos visto la epilepsia como enfermedad, ¿verdad? Como una alteración.
Ahora, la convulsión, dígame. Ah, se le activó el micrófono nomás, ya. La convulsión vendría a ser una expresión que existe, ya, de un estado epiléptico o de una epilepsia. Bueno, la convulsión es un fenómeno paroxístico, es decir, que tiene un inicio brusco, violento, que en algunos casos las personas que están acostumbradas a padecerlo sienten como un aviso que dura muy poquito tiempo, que les llaman aura, ¿sí? Que dicen, oh, voy a empezar a convulsionar, y se sientan y ya, viene la convulsión. ¿Okay? Pero por lo general es un fenómeno brusco, de inicio violento, que no avisa. Es ocasional y es de tipo involuntario, que genera una alteración de la conciencia y del movimiento de... ¿Se pegó? Yo me pegué, ¿me escuchan, chiquillos? ¿O ya no? Sí, profe, se escucha bien. Ahora Profe, sí. escucha Ah, bien. ya, perdón. Entonces va a ser un fenómeno, una situación que inicia de forma brusca, de forma violenta, es de tipo involuntaria, evidentemente afecta el estado de la conciencia porque mientras el individuo está convulsionando, no está teniendo conciencia respecto a lo que ocurre en el mundo, ¿cierto? Una vez que termina la convulsión, puede que quede inconsciente, eso, o puede que vuelva a la conciencia. Aquí. Como les había comentado, ¿se acuerdan? Puede que vuelva a la conciencia como puede que no vuelva. Ya. Tiene movimientos anormales o fenómenos autonómicos, vale decir que no son a voluntad. El cerebro está generando esta hiperreactividad o esta hiperreacción o esta reacción exagerada, ¿verdad? Y que está evidenciándose a través de las contracciones musculares involuntarias y su relajación. Va a generar fenómenos como la cianosis, producto de que como hay una contracción muscular involuntaria, mira esta Paulina, como hay una contracción muscular involuntaria, ustedes piensen que el músculo lleva vasitos sanguíneos también dentro, ¿verdad? Y sobre y debajo de los músculos también hay vasos sanguíneos grandes. Cuando el músculo se aprieta, evidentemente el flujo de sangre no va a ser el normal, ¿cierto? Si el músculo está en condiciones normales, cuando usted camina, por ejemplo, se está contrayendo y relajando, y por aquí está pasando los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos grandes, y los chiquititos, cuando este músculo se contrae y se aprieta, la sangre no puede pasar en condiciones normales, está obstruido, el paso está apretado, quiero pasar y no puedo, ¿cierto? Y en esta contracción involuntaria que tienen los músculos, y no está pasando la sangre, si no pasa la sangre tampoco pasa el oxígeno. ¿Les parece lógico entonces de que pueda generarse una hipoxia o no? Sí, profe. Ya, y entonces claro, existe esta contracción y relajación, contracción, relajación, contracción, relajación, y la sangre no está fluyendo como normalmente lo hace. De ahí que una de las acciones principales que existe en el manejo de la convulsión es la administración de oxígeno, para poder ayudar al individuo a que no se le genere un daño cerebral secundario a esta hipoxia. ¿Vale? Ya, va a poder presentar cianosis o bradicardia, obedece una descarga neuronal anormal en el sistema nervioso central, como se los había explicado en un principio. Exactamente, cita Pauli. Se controla uno de los fármacos para poder controlar las crisis convulsivas, precisamente es la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, el ácido valproico. Bien, esa. Las convulsiones también, bueno, yo les había comentado que signos y síntomas del daño cerebral, o perdón, de alteraciones neurológicas eran las convulsiones. Les había dicho que las convulsiones se podían generar por esta epilepsia, ¿verdad? Como patología crónica, y que también habían ciertas circunstancias o ciertas patologías que podían llevar a que se generaran estas crisis convulsivas. Les había dicho el trauma, ¿verdad? Se pegó en la cabeza, le quedó un chichón, la actividad eléctrica no fue normal, no sé, pues La fiebre. la fiebre, bien, estuvo ahogado durante un tiempo, ¿verdad? Tuvo una hipoxia cerebral, empezó a generar convulsiones. Se alteró el funcionamiento del sistema nervioso central. En el caso de la fiebre, no es algo fuera de lo común que se puedan generar convulsiones cuando esta temperatura es mayor a 38,5. Hay niños que son más susceptibles a desarrollar crisis convulsivas secundarias a fiebre y hay niños que son menos susceptibles. Hay niños que
sobre los 40 grados pueden presentar estas crisis convulsivas, y hay niños que con 38,5, 39 ya están como, perdónenme la expresión, pero saltando como pescado, ¿ya? Ocurren en niños desde los 6 meses y hasta los 4 años, y que generalmente tienen una predisposición genética o antecedentes familiares de presencia de convulsiones durante la infancia o antecedentes de epilepsias familiares. Como les había comentado, se van a presentar frente a fiebre, por eso son convulsiones tipo febril de fiebre, ¿cierto? En el caso de los niños, como también les comenté en un principio, los niños tienden a desarrollar de forma más frecuente patologías respiratorias. Si a usted alguna vez le preguntan, ¿de qué se enferman más los niños se enferman siempre más de problemas respiratorios. Y las fiebres que se originan a causa de estos cuadros respiratorios pueden ser gatillantes de crisis convulsivas. Cuando son crisis convulsivas por origen febril, es decir, son convulsiones febriles, estos cuadros van a ir desapareciendo a través del tiempo, no van a permanecer hasta que sean viejitos. No porque tuvo convulsiones febriles cuando era chico significa que va a ser epiléptico cuando sea grande, ¿ya? Normalmente las crisis van desapareciendo, y la fiebre que antes lo hacía convulsionar, después en otro momento de la vida ya no le genera lo mismo, ¿ya? Eso es porque piensen ustedes que el cerebro está en un proceso de adaptación de temperatura, está en un proceso de aprender a termorregular, es decir, adecuar la temperatura interna a la externa, está acostumbrando a funcionar a su cerebro en un hábitat en el que no estaba acostumbrado, porque antes estaba dentro de la guatita de la mamá nomás, ¿verdad? Y tienen un electroencefalograma normal. O sea, la convulsión febril no es una convulsión que te transforme en epiléptico, la convulsión febril no es una convulsión que se genere por un trauma, sino que está asociado a la fiebre, por eso es convulsión febril. El tratamiento preventivo por desde los 2 hasta los 4 años, hace referencia a que el tratamiento preventivo está asociado a administrarles fármacos para que estos niños cuando, no sé, pues tienen convulsiones febriles que son de difícil manejo, el niño comienza con un poco de fiebre, comienza el tiro con la convulsión, y las fiebres son de difícil manejo, se trata de ir manteniendo con medicamentos, carbamazepina, ácido valproico, fenobarbital, etcétera, para disminuir un poco la tasa de excitabilidad de las neuronas. Pero ojo también que eso tiene un contra, porque así como estos medicamentos disminuyen la posibilidad de que las neuronas reaccionen de forma exagerada, también andan trayendo a los niños un poco más dormidos, como, ¿se han fijado ustedes cuando uno almuerza y hace calor y corre un viento suavecito y uno como que tiene el cerebro medio dormido? Se ponen debajo de un árbol con la guatita llena, escuchan las hojas, y como que los estamos perdiendo, ya. Asimismo es la sensación, pero es una sensación permanente de las personas que van tomando estos medicamentos, porque su cerebro está relativamente poco activo debido a las pastillas. En las crisis se utilizan benzodiazepinas, normalmente clonazepam, olorazepam, de forma endovenosa, para poder ayudar a relajar al individuo, relajar el estímulo que le esté generando la convulsión, ¿cierto? Y disminuir la posibilidad de que estos músculos se sigan contrayendo. Una por el daño de golpe, y otra principalmente por el daño de la hipoxia que se genera producto de la convulsión. Dentro de las convulsiones febriles, las que son realmente preocupantes, que son aquellas que van a requerir un tratamiento, que requieren también controles periódicos con el médico, son aquellas convulsiones que duran más de 20 minutos, porque estas están asociadas a que hay una tasa de disminución de aporte sanguíneo a nivel cerebral. Si estáis 20 minutos convulsionando, son 20 minutos o más, ¿verdad?, en los que el cerebro no está irrigándose de forma adecuada. Entonces, evidentemente va a generar un daño, y ahí sí o sí tienes que mantener terapias asociadas para evitar que eso vaya pasando. ¿Se entiende? Crisis convulsiva y las convulsiones febriles. Sí, profe. Sí, ya, bacán. Qué complicado, chiquillos. Ya. Pues bien. Otra de las alteraciones que nosotros vamos a tener a nivel de como patologías neurosensoriales, patologías neurológicas, es el retraso del desarrollo psicomotor.
Nosotros sabemos que hay ciertos procesos que se espera que el niño vaya desarrollando en la medida de que va naciendo, creciendo, etcétera, ¿cierto? Sabemos y esperamos que un niño, no sé, pues de 6 meses ya esté sentado de forma autónoma, que pueda controlar su cabeza. Esperamos que un niño de 6 meses ya diga da, da, do, do, de, ¿cierto? Esperamos tal vez que un niño de 1 año ya esté gateando, se siente solo, controle el cuello, tenga cierta motricidad, tenga cierta capacidad de comunicarse, que digan mamá, papá, tata, ¿ok? Que diga cierta cantidad de palabras, y uno esperaría que eso fuera lo que se desarrolla, ¿sí? Es un proceso ordenado, Profe, es un proceso predecible. Dígame, por favor. pero eso igual puede ser confuso porque cuando no se detecta un niño que tiene hipoacusia, igual es confuso. Es que la Porque, hipoacusia, acuérdense que es algo que se detecta en el nacimiento del niño y después, y no siempre, o sea, no todas las pruebas de desarrollo psicomotor involucran el uso de, o la valoración de la disminución auditiva para poder determinar el desarrollo. ¿A eso se refiere usted? profe, sí, lo que pasa es que con mi hija nunca se dieron cuenta que ella era hipoacúsica. Y eso que le hicieron los exámenes. ¿Ya? Y ¿Y por le eso le afectó digo su que ella no desarrollo? hablaba. Obviamente en el lenguaje estamos retrasados por 3 años, pero no le afecta en el aprendizaje tanto así como el otro niño sigue normal, pero solamente que no habla como un niño de 6 años, habla como un niño de 1 año y tanto, 2 años. Ya, claro, pero ahí está como asociado a un trastorno de sordera o de disminución de la audición, ¿cierto? Pero en el desarrollo psicomotor debieran ser evaluadas otras áreas. Quizá en ese caso hubo una falta más de evaluación del por qué la niña no imita palabras o por qué, claro, uno en ese caso los controles de salud debiera evaluar al individuo y cuando no está desarrollando ciertas áreas del lenguaje, debiera derivar, ¿cierto? Debiera derivar a la sala de estimulación, al médico, hacerle pruebas, al fonoaudiólogo de pronto, como para ver cómo son las áreas de comunicación que se pueden ir para ir compensando. Uno puede ir realizando ciertas actividades, ¿sí? Sí, profe, si ella va a todas esas terapias, yo la llevo a todas las terapias que hay. Ella ahora utiliza implante coclear en ambos oídos. Uy, qué bueno que se lo pudieron poner, porque eso también evita que se aísle, po. Sí, y habla igual ya, ella dice mamá, papá, sí, no, Qué habla todo buena. igual, Qué bueno, eso igual es un súper buen avance. Es un súper sí, buen profe, avance. pero ha costado mucho salir adelante. Y claro, porque al final implica también que tiene que tener una educación especial, en el sentido de que tiene que tener más dedicación en algunas áreas, hay que enseñar de una forma diferente, tal vez tiene que aprender o tuvo que aprender lenguaje de señas para comunicarse un poco mejor en un principio, eso implica que ya no va a un colegio con niños de su edad, se va retrasando más el desarrollo. Claro que eso es para ella, porque para los papás también es otro peso, entre comillas, más, porque es un peso que uno como padre va a aceptar bien, pero que es un peso más, porque tenés que preocuparte de la plata para la escuela, de quién te lo lleva, qué tareas hay que hacer, qué actividades yo tengo que dejar de hacer como persona para poder dedicárselo a mi hijo. Claro, es todo un tema mayor. Ya, lo que es retraso del desarrollo psicomotor, uno también podría evidenciarlo o podría ser una señal de que hay una alteración neurológica, ¿sí? Conociendo que uno dentro de las áreas de desarrollo hay ciertas actividades que debiera ir haciendo, que se debieran ir cumpliendo a determinadas edades, ¿sí? Este desarrollo psicomotor tiene variaciones entre individuos y son intraindividuales, no todos los hijos de la misma familia tienen el mismo nivel de desarrollo, no todos hablan al mismo tiempo, no todos dejan los pañales al mismo tiempo, y aquí es donde uno escucha de repente a las señoras malintencionadas, para mi gusto, que dicen, ay, mi hijo dejó los pañales a los 5 meses, mira tú, a los 5 meses y a los 4 meses ya hablaba, y como que lo dicen con maldad, cuando el hijo de uno de los dueños todavía usa pañales, dicen, ay, mi hijo al año ya estaba haciendo todo solo, casi como que escribía y sumaba y restaba, como para hacerte sentir que el tuyo está más atrasado. Me cargan esas señoras. Bueno, en fin, todos los niños tienen una etapa de desarrollo a diversas velocidades. No todos los niños se desarrollan en las mismas edades, desarrollando las mismas características, las mismas habilidades y las mismas funciones, ¿ya? Cada uno tiene su propia velocidad. Puedo tener dos hermanos que han sido criados exactamente iguales,
pero unos van a desarrollarse antes que otros, puede ser, y no por eso uno de ellos tiene un daño, un retraso o una alteración en su desarrollo cognitivo, ¿ya? Tenemos rangos amplios en los que nosotros vamos esperando que los niños hagan una que otra actividad. Uno espera, como les comentaba, que al año el niño camine sujeto de una manito, por ejemplo, ¿cierto? Uno esperaría eso. Hay niños que al año se lanzaron solitos, hay niños que al año ya suben sillas solos, que son capaces de caminar 2, 3 pasos de forma autónoma. Hay niños que caminan 2 pasos de la manito y el resto lo gatean, y eso no significa que esté mal, ¿ya? Es lo que les decía ahí. Ahora, cuando, no sé, pues pasó el año y el niño todavía no es capaz de sentarse solito, o pasó un año y el niño no dice ni dada ni dodó, o no es capaz de tomar, por ejemplo, un objeto por arrastre, que uno esperaría que lo hiciera, no sé, a los 6 meses, 8 meses, ¿cierto? Ya uno podría pensar de que hay una alteración en el desarrollo psicomotor, ya sea un riesgo en retraso de desarrollo psicomotor o que francamente tenga un retraso de desarrollo. Se entiende como descriptor porque el desarrollo psicomotor es un indicador, ¿verdad? O es una muestra de alteración neurológica. O no se logra hilar bien la Sí, idea del por profe. qué. Ya, bacán. Otro de los signos y síntomas que nosotros podemos ver en las alteraciones neurológicas son la hipotonía, bajo tono, y la hipertonía, que son tonos más elevados. En la hipotonía, como les había dicho, hay una disminución significativa del tono muscular. Si uno pudiera hacer un ejemplo, por ejemplo, ay, no puedo mover el mouse. El niño está con el brazo así, usted se lo levanta y le dice, detenga la manito ahí, se le cae. O le levanta las piernitas al bebé y el bebé va a mantenerlas levantadas, las va a flectar un poquitito, pero ¡pua!, se le cae. Usted lo pone de guatita para que levante la cabeza y la boba está colgando. O lo pone a espalda y está todo el tiempo así. No hace ni siquiera el intento de levantar la cabeza. Nada, no hay tono muscular o el tono muscular es insuficiente. A este niño tú lo vas a sentar a los 8 meses y el niño no se va a sentar, va a bailar como tallarín para un lado, tallarín para el otro. Se va a ir para adelante. Lo vas a apoyar, le vas a poner la manito para que se apoye y las manos no van a tener fuerza para sujetar. Es considerado el signo de disfunción neurológica más frecuente en el recién nacido. Puede ser resultado de injurias. Las injurias son daños, chiquillos, no son solo lo que dicen los abogados. ¡Me está injuriando! No, 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 no. Habla de un daño o una lesión, ¿ya? Que puede ser aguda o crónica en cualquier parte del sistema nervioso central, ya sea a nivel cerebral, a nivel cervical, torácico o lumbar, ¿sí? Y tenemos también otro signo y síntoma, la hipertonía, que es todo lo contrario a la hipotonía. En la hipertonía hay un aumento del tono muscular. Es decir, como les había comentado, la manito, por ejemplo, se mantiene en esta posición y tú la tratas de estirar, la tratas de estirar, la tratas de estirar, pero siempre vuelve. La manito en esta posición, usted le estira los dedos y vuelve a enroscarlo. Vuelve a enroscarlo. Los músculos están constrictos, contraídos todo el tiempo. Puede ser transitoria, como se evidencia en los recién nacidos, o puede ser mantenida en el tiempo dependiendo del daño neurológico que tenga. Si hay un daño cerebral, puede mantenerse en el tiempo esta hipertonía, o la hipotonía también. En el caso de las causas de la hipertonía, puede ser debido, por ejemplo, a un daño neurológico dentro del útero, al momento del parto, o incluso posterior del parto. Y lo más frecuente es la parálisis cerebral, que es lo que genera que los niñitos tengan estos comportamientos. ¿Han visto las posiciones de daño cerebral? No. Veamos si podemos encontrarlas. Esa es una hipotonía, bajo tono, ¿ves? Le cuelga la cabeza. Hipertonía, a ver si encuentro alguna persona con... Va, no hay.
Quería mostrarles la imagen, tiene que haber, no puede ser que no haya. Ah, mira ahí. ¿Se fijan la posición viciosa de los brazos? No es lo Sí, normal, profe. ¿cierto? Pucha, qué rabia que Profe, no ¿esos son aparezca. como las secuelas que le quedan a los pacientes? Es una secuela, es una expresión de un daño, de una alteración neurológica. Sí, miren la manito. Tenemos muscular. Son secuelas que van a ir generando o son demostraciones o señas de que efectivamente hay un daño muscular. Me muestra solo hipo. No veo más hiper. Ya, pero ustedes van a tener que ir buscando ahí si quieren como reconocer más porque no, está, no se está viendo nada. Ya. Ok. Compartiendo esa sí está bien. Ok, compartiendo bien. Profe, una consulta. Dígame, por supuesto. Aquí habían imágenes, Juan. Dígame. ¿A qué hace referencia que esto ocurre al momento del parto? ¿Sería parto natural o también puede ser por cesárea? En cualquiera de los casos. Cuando uno habla que durante el parto puede ser un parto vaginal o puede ser un parto por cesárea, o un parto quirúrgico, y puede deberse al momento del parto, por ejemplo, ya, que hubo un enrollamiento del cordón alrededor del cuello del bebé. Entonces, durante la contracción uterina, se disminuyó el aporte de sangre hacia el niño y como además está enrollado en el cordón está enrollado, no le llega la sangre suficiente. O la sangre que llega, llega pero no alcanza a llegar hasta el cerebro. O, por ejemplo, que nació el niño en posición, no sé, estoy inventando, podálica. Ya nació como con las patitas por delante, ¿sí? Y al momento de que lo sacaron, tuvo algún trauma, un trauma a nivel cervical, por la salida por el canal del parto. O que durante la cesárea hubo una pérdida mayor de sangre de la esperada de parte de la madre y el aporte sanguíneo hacia el niño fue mínimo y por lo tanto se generó una hipoxia cerebral. O sea, cualquier circunstancia que se pueda generar durante el parto que produzca un daño cerebral. ¿Me doy a entender? Sí, profe, me quedó clarito, gracias. Sí, profe. A mi Buena. hermana le pasó eso. ¿A su hermana le pasó eso? Sí, él nació normal y le dio meningitis a los 8 meses y quedó con hipotonía y con problemas cerebrales. ¿Ve? Ahí hay un ejemplo y yo creo que uno podría aterrizar la información claramente ahí. Hubo una infección, ¿verdad? Esa infección se propagó a nivel sistémico, a nivel de la sangre hacia el cerebro, generó un daño permanente. Como secuela quedó con esta hipotonía que dice la señorita y con una alteración de su desarrollo cognitivo. Bien. Como ejemplo de hipotonía, aquí está claro. Se fijan que el niño no es capaz de mantener la cabeza elevada y fíjese la posición en la que está. O sea, un recién nacido, si bien... Ay, sacaste que está ladrando por el loco acá. Como el niño recién nacido, si bien no tiene mucho tono, mucha fuerza muscular, tampoco debiera estar en esta posición. Normalmente tienden a tratar de estar más derechito. Déjate ladrar, Lola, porque estoy en clase. O si usted lo pone hacia abajo, fíjese, la cabeza colgando. Un niño en condiciones de normalidad o que está sanito, ese cuello va a tratar, como le digo yo, de hacer la función del cogoteo, de levantar la cabeza. Acá estoy. Aquí estoy. ¿Ok? Y en el caso de las hipertonías, vamos viendo que hay posiciones viciosas, ¿verdad? Extensiones extremas en las extremidades, con postura de los brazos que pueden no ser adecuadas. Acá, si se fijan, también se han generado alteraciones en la postura. Y ojo, que esta hipertonía, como tiende a ser una posición mantenida en el tiempo, va produciendo un acortamiento muscular. Es decir, el músculo de la persona tiende a no tener o a perder la capacidad de extenderse o de estirarse, sino que se mantiene en esa posición viciosa durante todo el tiempo. ¿Cuáles serían los cuidados de enfermería aquí? En este caso, frente a crisis epilépticas, como ustedes muy bien habían dicho, proteger de traumatismos y de caídas. Si la persona está convulsionando, nosotros no la vamos a sujetar, pero como muy bien dijo la compañera, vamos a tratar de proteger la cabeza. Sáquese el chaleco, ponga la mochila, busque algo que poner debajo de la cabeza para evitar que se le azote contra el suelo.
Por ejemplo, si el individuo está empezando a convulsionar y usted ve que está empezando a perder la conciencia, se va a dar de bruces contra el pavimento, agárrelo y posiciónelo de espalda. Si es posible posicionarlo de lado, posiciónelo de lado para evitar que si saliva o si se muerde la lengua y sangra, pueda obstruirse la vía aérea con esa saliva o con esa sangre al estar de espalda. ¿Ya? Soltar las ropas ajustadas, proporcionar oxígeno dentro de lo que es la tensión, ya digamos, de primero, perdón, la atención de, se me olvidó el nombre, chiquillo, la atención prehospitalaria, ¿verdad? Cuando llega la ambulancia, que podemos proporcionar oxígeno desde ahí, observar y describir las características de la crisis, y eso es un dato súper importante, aportar información respecto de cómo fue que empezó la convulsión, ¿hubo algún estímulo? ¿La persona se sentía mal previamente? ¿Se desmayó y después empezó a convulsionar? ¿A qué hora fue esto? ¿Cuánto rato lleva convulsionando? Porque de esos datos va a depender primero el tratamiento que se le brinde. No, la persona venía pálida, venía como haciendo arcada, y de repente como que se mareó, se cayó y después empezó a convulsionar. Yo podría pensar, tal vez, no sé, que esta persona que venía con náuseas, que venía pálida, que venía como decaída, ¿verdad? Podría haber estado cursando una hipoglicemia y que está convulsionando por eso, le arreglo el azúcar y se acabó el problema. O podría ver que la persona de la nada empezó a abrir los ojos así como, uff, se sentó y empezó a convulsionar, o cayó y se puso a convulsionar, y que podría ser originario de muchas causas, específicamente que sea epiléptico, por ejemplo. O venía así como medio volado, medio perdido, y podríamos pensar tal vez que por el consumo de drogas que tuvo, generó una alteración a nivel cerebral que finalmente terminó en una convulsión. Una vez pasada la crisis, poner en posición de lado para favorecer respiración y aspirar secreciones. Esta es la posición de seguridad. Estando el individuo acostado, el brazo, uno de los brazos se va a flectar hacia el lado contrario, hacia la cintura del individuo, y la pierna del mismo lado se va a flectar hacia el lado. Van a tomar al individuo con un brazo desde el hombro, con el otro desde la cadera, y lo van a lateralizar. Van a dejar la pierna flectada sobre el cuerpo y el brazo extendido, puntitos así, con la cabecita, ¿ya? Para evitar que la persona pueda, si salivó o si se mordió y está sangrando, que pueda empezar a asfixiarse con sus propios fluidos. Mantener vigilancia hemodinámica, evidentemente requerimos fijarnos sobre todo en lo que es oxigenación, frecuencia cardíaca, e ir monitorizando la presión arterial y la temperatura. Sobre todo si, por ejemplo, dígame, ¿no? Sobre todo si, por ejemplo, es un niño que venía con fiebre. Nosotros podríamos pensar tal vez que la convulsión se debe precisamente a este cuadro febril. Administrar los medicamentos que le va a indicar el médico y mantener una vía venosa permeable que vamos a utilizar en SOS o según necesidad. Ya, estuvo un poco denso, pero no estuvo terrible. ¿O a ustedes les pareció muy terrible? No, pero, Ya. No, profe. Bien. Importante entonces que le echen una leidita a esto, ¿cierto? Que vayan revisando Profe. bien los temas. Dígame, por favor. Hay un compañero que quiere hablar, pero se le escucha bajito. ahora sí se ¿Quién escucha. será? ¿Quién será? ¿Quién será ese compañero? ¿Quién Díaz. será? Nicolás Díaz. A ver, póngale guataje a su voz. Es que el micrófono está malo y no. Ah, ya. Dele, Es que dele. ya ayer por curiosear ¿Ya? estuve viendo qué efectos tiene el LSD y la cocaína. ¿Ya? Y esos son uno de los principales factores que consumir demasiado o una sobredosis puede provocar una epilepsia. Así es. El uso y el abuso de drogas puede generar que están alterando el funcionamiento del cerebro, ¿cierto? El, LS Y el LSD, al momento de tú consumirlo por primera vez, el cuerpo, hay una parte del cerebro que dura como 12 horas el efecto, si no mal recuerdo. qué Y ese horrible. efecto hace que después de las 12 horas te empecé a sentir normal, pero después es tanta la sobrecarga de la pastilla que hay una parte del cerebro que envía más sangre para disolverlo. Y al momento de eso, el cuerpo como que se vuelve como que lo relaciona con algo que ya no es tan pasajero y como que el cuerpo
al momento de volver a consumir no surte el mismo efecto y, y el consumidor vuelve a tomar otra pastilla y eso puede provocar una sobredosis que provoca epilepsia, puede provocar derrames cerebrales, puede provocar un ictus, todo eso. Uy, qué brígido. Sí, Qué buen aporte. Qué y buen por aporte mala, considerando la peligrosidad del asunto, claro, po. y por mala esta, un amigo de otro amigo le pasó eso, le dio una sobredosis, tuvo un toque epiléptico y casi tocaba al otro mundo. Supongo que habrá aprendido la lección. Sí, por lo Por menos favor, yo de deje eso me con... salvo. Yo ni droga, ni alcohol, ni cigarro, así que Sí, no, es complicado. Mire, yo creo que todas estas drogas, cuando se consumen todas, de algún grado más o menos, donde digan, ah, si un pitito no te hace nada, todas las drogas, de alguna u otra manera, van a alterar el funcionamiento de tu cerebro. De hecho, hasta el alcohol. Claro, tenés que tomar como mucho, mucho más para poder generarte esta crisis convulsiva, llegar ya a esta intoxicación etílica. Pero sí, po, todas estas sustancias que se consumen y de repente de forma tan libre van a generar después un daño, o pueden generarte un daño grave para la salud, po. No es nada solo que te haya dado cáncer o que te haya dado la cirrosis, aunque... No, es que es mucho más que eso. Sí. el mismo Que, cuerpo asimila el LSD y al momento de tú consumirlo no te da el mismo efecto, por eso tienen a consumir más y más y más. Ya con 3 pastillas ya son, en simples palabras. debe ser, pues claro, alcanzas como un nivel de tolerancia mayor. Tu cuerpo dice, ah, ya sí, ya lo conozco, ya sé lo que hace, no pasa nada. Entonces lo pasa así como que se lo va a pasear, una cosa así. Sí, ¿Sí? exactamente. Mm, qué horrible. Qué horrible. Bueno, gracias por... Profe, lista. Ahí vamos, mire. Ahí la tenemos, ya. Vamos a ver entonces. Inasistentes, control del niño y adolescente, niño y adolescente. Sección 604 de noviembre. Paolo Acevedo. Paolo. Paolo queda ausente de la lista. Ay, por Dios. Javiera Andrade. Presente. Muy bien. Santiago Arenas. No existe. Valentina Besoain. Valentina. Valentina queda ausente de la lista. Belén Betancourt. Valentín. Presente, Valentín. profe. Ay, perdón. Belén, ¿presente? Sí, profe, aquí estoy. Ya. Si no me escuchan, de repente cuando les pase la lista me avisan, ¿ya? Felipe Carmona. Felipe Carmona. Felipe Carmona queda ausente de la lista. Ana Josefina Carrasco. Presente, profe. Muy bien. Millaray Carrasco no existe. Catherine Castillo. Presente, profe. Muy bien. Ya está como Navidad. Rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde. Denise Catalán. Denise Catalán. Denise Catalán queda ausente de la lista. Paulina Crespo. Paulina Crespo. Dijo por el chat, profe. Ah, perfecto, súper bien. Súper, súper, súper. Ya, Denise Catalán quedó. Paulina sí está, me dicen, después en el chat. Sí, perfecto. Ya. Nicolás Díaz. También está, lo sabemos. Presente. Emma Escobar. Presente. Muy bien, Romina Galás. Presente. Muy bien, Natacha Gallegos. Presente. Excelente, Matías González. Presente. Very good, Nicole Guzmán. Presente, profe. Muy bien, Pierre Evia. Pierre Evia queda ausente de la lista. Jennifer Huentullán. Presente, profe. Bien, Jennifer. Ay, ya la dije. Maylin Huenteleo. Perdón. Presente. Muy bien, Rodrigo Jara. Rodri. Presente, profe. Muy bien, María José Mella. Presente, profe. Muy bien, Jeremías Mora no existe. Marion. Ay, ¿por qué no me haces caso, pesado? Ya. Mario Morales tampoco. Nicole Navarro. Presente, profe. Muy bien, Macarena Neira.
Macarena Neira. Macarena Neira queda ausente de la lista. Priscila Obreque no existe. Catherine Ojeda. Catherine Valeria Ojeda. Chuta, ya. Catherine Ojeda queda ausente de la lista. Magdalena Peralta. ¿Me escuchan, chiquillos, o será que no están de verdad? Sí, Sí, profe. Sí se escucha, profe. Ah, ya. O sea que no está nomás Magdalena Peralta. Ok. Marcela Ramos. Presente, profe. Muy bien. Aquí voy. Dafne Reyes. Presente. Muy bien. Francesca Rodríguez. Francesca Rodríguez. Francesca Rodríguez queda ausente de la lista. Paula Sánchez. Presente, profe. Muy bien. Daniela Sepúlveda. Presente, profe. Muy bien. Marion Toro. Presente, profe. Excelente. Carmen Gloria Torrejón. Carmen Gloria Torrejón. Carmen Gloria Torrejón queda ausente de la lista. Javiera Valdés. Presente, profe. Bien. Profe, no se la había escuchado. ¿A quién? ¿A Estoy quién? presente, Carmen Torrejón. Está presente, perfecto. Se la voy a borrar de mi lista negra, no alcancé a ponerla ausente en la lista. ¿Hasta cuál habían escuchado usted a Marion Toro, verdad? Hasta Javiera Valdés. Profe, ¿me escuchó a mí, a Marion? Marion Toro, sí, está presente. Carmen Gloria es la que no había escuchado. A la Javiera Valdés la escuché. ¿O no? No, Javiera Valdés. Sí, profe, Ah, aquí ya. estoy. Ya, perdón. Renata Vallejos. Presente, profe. Muy bien. Gillian Vigorú. Presente. Bien. Y Tabita Villagrán, que ya no existe, ¿cierto? Ya. Quedan como 1000 ausentes de la lista. Quedaron ausentes, si es que están, por favor me avisan. Paulo Acevedo, Santiago Arenas, que no existe, Valentina Besoain, Felipe Carmona, Millaray Carrasco, Denise Catalán, Pierre Evia, Jeremías Mora, Mario Morales, Macarena Neira, Priscila Obreque, Caterina Ojeda, Magdalena Peralta, Francesca Rodríguez y la Tabita Villagrán. ¿Alguno de los que nombré está presente? Ya, ok, cierro la lista entonces. Ay, les deseo a todos un muy bonito día. Repasen, estudien, vean la forma ahí de ir haciéndose estructuras, cuadritos, preguntas, qué sé yo, para que puedan ir aplicando los conocimientos, ¿ya? Y nos vemos entonces el día lunes, ¿sí? Profe, Dígame. la prueba va a entrar músculo esquelético, o sea, sobre la fractura y hasta la materia que pasó hoy día, ¿o no? En la prueba debiera entrar todo lo último que no ingresó en la última prueba. Tarán, tan. Ah, ya. Después de La última- quemados hasta ahora. Claro, ustedes vieron hasta paciente quemado, si no me equivoco, antes de la prueba, ¿verdad? Sí, pasó sobre la fractura y todo eso. Ya, entonces nos correspondería para la prueba lo que es patología, alteración musculoesquelético y sistema neurológico y sensorial. ¿Verdad? Ya, profe, gracias. Sí. Ya, de nada. Pero la es este lunes, profe. Sí, la prueba debiera ser el lunes y el examen debiera ser el próximo jueves para aquellos que queden con examen. Así que hartas pilas aquí con la prueba, ¿ya? La evaluación sumativa, que no se nos vaya a ir, para que no estemos después con tragedia. Ya, ¿Ya? profe, muchas gracias. Ya, que estén bien, chiquillos. Profe, Cuídense. disculpe, Dígame. el tema de las pruebas de repetitivas para el tema del 1 mío. Cita Javi, ¿usted ingresó tarde a la clase? No, le escuché que iba a repetir la prueba, pero no sé si dijo fecha. Les dije que estoy preguntando, estamos coordinándonos con las personas que hacen la asignatura para citar el mismo día la evaluación. Lo más probable es que sea el día sábado, ¿ya? El día sábado, ahí tienen las horas ya determinadas, me parece que
la prueba 1 de las 9:30 hasta las 10:30, 11, de ahí en adelante, según la evaluación que tengan. ¿Ya? Criatura de Ya, Dios. profe, eso sería online, ¿verdad? Sí, sí, sí. Javiera Valdés Ah, tiene ya. la evaluación 2 pendiente y la evaluación 1 la tiene Felipe Carmona y la Denise Catalán. Que la Denise no se la envió al parecer y Felipe Carmona había ingresado después de la prueba. Que son los 3. Si alguien más debe prueba, me avisa por correo. Por eso son los que yo tengo Ya, profe. ingresados. Yo le Dígame, quería hacer una Gracias, consulta. profe. de nada. El día lunes está programado el parto de mi señora. ¿A qué hora? Eso es lo que no sabemos. Pero es dentro de la mañana. Entonces, si es que me topa con la prueba, ¿yo la puedo rendir después? ¿O cómo lo puedo hacer en ese momento? Esa es una pregunta muy importante, porque no nos va a quedar más tiempo para tomar la prueba y después tomar el examen. No tiene idea de qué hora va a ser si es en la mañana o en la tarde la guaguita. Supuestamente es en la mañana. En la mañana. Esperemos que esa guagua entonces salga en la mañana, para que puedan la prueba. Si no, claro, vamos a tener que ordenarla, pero el tema es que después tiene el examen, si es que lo rinde, y eso es el jueves. ¿Ya? Entonces tendríamos que ver ahí, si es que eso sucediera, le pido que usted me avise. Si la guaguita nace en la mañana, que me avise, o si se atrasa la prueba, avíseme ese mismo día con el correo. Y vamos a tener que hacer otra prueba para tomársela antes de que pase mucho tiempo, para que pueda tomar el examen después. ¿Ya? Ya, Profe, ¿cuántas notas hay hasta el momento? Son 3 evaluaciones, falta la 4ª evaluación, que es la del lunes. Ah, ya. Ya, profe. Por eso Gracias. tiene solo 3 subidas. ¿Ya? Ya, chiquillos. Les envío un abrazo, cuídense harto y que pasen un bonito día. Chao, profe. Bye, bye. gracias. Chao, chao.